Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a seguir, hermanos, con nuestro estudio de esta carta de Pablo a los Efesios. Y hoy, hermanos, vamos a ver una sección que es del capítulo 4. Ya entramos al capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 16. El título, hermanos, ya fue anunciado a través de la página de Facebook, que es, hermanos, unidos y en crecimiento. Sabiendo, verdad, que va a tratar de la unidad de la iglesia y también, hermanos, de lo importante que es venir a la iglesia para crecer en Cristo Jesús y recrear, hermanos, la imagen de Jesús. Básicamente ese es el tema de esta mañana. Hermanos, quiero iniciar haciendo, pues como siempre, porque como que, no sé si han visto, como que no quiero, hermanos, dejar atrás los capítulos 3 anteriores, porque esos 3 capítulos, hermanos, es donde se sustrae toda la doctrina, o sea, todo el conocimiento que todo cristiano tiene que saber y tiene que dominar. Hermanos, en el capítulo 1, tú puedes entender cuál es la razón que mueve a Dios para hacer todas las cosas. Y la respuesta es el amor propio de Dios. El amor que Dios tiene por sí mismo es la razón por la cual Él hace todas las cosas. Porque no es un amor egoísta. Porque cuando hablamos de Dios, aunque suena como uno solo, hablamos de una unidad compuesta, hermanos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todas las cosas son hechas, hermanos, porque el Padre ama al Hijo y al Espíritu Santo. Todas las cosas son realizadas en el eterno plan de Dios, porque el Hijo ama al Padre y ama al Espíritu Santo. El plan de salvación es ejecutado porque el Espíritu Santo ama al Padre y ama al Hijo. En este amor, hermanos, de triunidad, que es la Trinidad, es de la cual se desprenden todas las buenas cosas que Dios ha creado y tiene para los que creen en su nombre. Hermanos, tenemos que haber entendido ya hasta este punto para empezar con esto, que es la parte como más seria de la carta, porque es donde Pablo ya exige práctica y no solamente entendimiento. Hasta este momento, hermanos, ya nos tuvo que haber quedado claro que ser cristiano, hermanos, es haber alcanzado el lugar más alto de autoridad que cualquier hombre pueda aspirar jamás. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, es la mayor autoridad que existe sobre todas las cosas. Y el que un cristiano, hermanos, esté al servicio de Cristo, de inmediatamente lo coloca, hermanos, en la altura más grande que el hombre no se imagina. Que es, hermanos, estar debajo del mandato o del gobierno del Rey del universo. Hasta este punto, hermanos, ustedes tuvieron que haber ya aprendido qué significa cuando Pablo dice ser salvos por gracia. ¿Qué significa? Yo no quiero que ustedes piensen en primer momento a que es que ya no voy al infierno, porque en Efesios no habla de eso. Efesios habla que la salvación por gracia es haber escapado de un dominio mental que tiene Satanás sobre el mundo entero, del cual Dios con su poder, que es gracia, te sacó de allí. Para que usted no piense como piensa todo el mundo, para que usted no busque lo que busca todo el mundo, sino que usted es diferente. Ahora usted busca las cosas que corresponden a Cristo, que no busca la mayoría, porque usted, Dios lo salvó del dominio mental que tiene Satanás sumido al mundo entero. Hasta este momento, hermanos, ustedes tienen que haber constatado esa gracia de Dios en su vida, que ustedes realmente piensen de esa manera muy diferente, porque esto, hermanos, los haría a ustedes mismos asimilarse o reconocerse como parte de la nueva creación de Dios, o la nueva humanidad de Dios, que es la iglesia. Hermanos, ya recorrimos el proceso de la revelación del misterio de Dios en Cristo. Y cómo desde el principio, hermanos, Dios tenía en su proyecto contemplado formar un reino formado por distintas naciones, hermanos, las cuales son unidas en Cristo Jesús. Porque en su muerte de cruz, hermanos, vimos caen todas las diferencias étnicas, sociales, de lengua, de estatus social, toda diferencia cae para que todas las naciones puedan formar, hermanos, ahora un solo pueblo del Señor en Cristo. Hasta este momento, hermanos, tú tuviste que haber ya aprendido también que no solamente es que Dios perdona tus pecados y ya no hay condenación para tu vida, sino que ahora Dios, hermanos, te ha concedido la dicha de una relación fraterna, es decir, de amor de familia, donde todos tenemos, hermanos, un mismo Padre, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido adoptados por el Espíritu Santo mediante el amado que es Cristo, hermanos. Hasta este momento, hermanos, tú ya tienes que tener
claramente entendido que todo sacrificio, hermanos, que involucre de tu parte para ofrecer un beneficio a la iglesia, es necesario que lo hagas, es algo valioso. Pero aún, hermanos, ese sacrificio que haces por los hermanos de la iglesia, recuerda lo que dijo Pablo. Aunque él, hermanos, fue a prisiones y fue atormentado para beneficiar a la iglesia de Cristo y que tú lo pudieras compadecer, Pablo dijo, no me compadezcan, ustedes siéntanse honrados de que yo sufra por amor de ustedes, porque ustedes valen como no tienen idea. Por eso, hermanos, todo sacrificio, toda cosa que nazca de tu corazón en beneficio a otro hermano, hermanos, te quedas corto. Por más grande que sea lo que hayas hecho, tuviste que haber aprendido de Pablo esto, te quedas corto, porque la iglesia vale mucho más de lo que tú puedas ofrecerle, porque ha sido comprada con la sangre del Hijo de Dios. Hasta este punto, hermanos, tú tuviste que haber conocido que es necesario que todo cristiano conozca profundamente a su Dios, estudiando las Escrituras, atendiendo las enseñanzas que se predican en esta iglesia, que están disponibles aún en medios de YouTube, que son necesarias, hermanos, para que tú aprendas más a conocer a Dios. Porque es algo necesario que Dios demanda y que Pablo, recuerda, oraba para que los hermanos pudieran comprender mejor estos misterios de Dios en Cristo, para conocer mejor la voluntad de Dios. Pero sobre todo, hermanos, si fuera el sermón pasado del de vive el amor de Cristo, pero sobre todo este conocimiento que podamos almacenar, hermano. Recuerda con lo que Pablo terminó antes de entrar aquí. Es, hermanos, poder decirlo, aunque no quería categorizar, pero es más importante, hermanos, vivir el amor de Cristo que poder explicarlo o llegar a entenderlo. Simplemente el amor de Cristo llega a tu vida, te impacta y genera, hermanos, cosas que no puedes explicar. Esa es la transformación que hace el amor de Cristo, hermanos, o la gracia de Dios en tu vida. Quizá no puedas explicar cómo. ¿Y ahora por qué no pienso como antes? ¿Y por qué ahora busco cosas que no buscaba antes? ¿Y por qué ahora siento gozo en las cosas del Señor? Hermanos, quizá no lo puedas explicar. Pero, hermanos, eso es lo que Pablo dice. Con que eso tenga la iglesia, eso es el fin último. Que viva, que sienta, que piense en el amor de Cristo Jesús. Era el ruego constante, hermanos, de Pablo. Porque recuerda, hermanos, que Dios habita en cada uno de nosotros y que nosotros como iglesia somos la casa del Dios vivo. Y eso trae algo, hermanos, en evidencia. Es decir, que si la gente se pregunta, ¿cómo puedo saber que existe Dios? Lo que Pablo está diciendo implícitamente, hermanos, es mira a la iglesia, porque la iglesia es donde Dios se mueve o donde Dios habita. De manera que nosotros, hermanos, tenemos que ser una evidencia al mundo de que Dios es real, de que Dios existe y es verdadero, hermanos, porque Él ha obrado profundamente en nosotros. Ahora sí, hermanos, voy a hacer una oración breve. Padre eterno celestial, te agradezco, Señor, por este tiempo que otra vez me das de estar delante de tu iglesia, mis hermanos, hermanas, comprados con tu sangre. Permíteme, Señor, concédeme tener la habilidad, Señor, la prudencia, Señor, en mis palabras y aún la asertividad, Señor, ser certero y claro, Padre, en lo que yo pueda comunicarles a ellos, lo cual es extraído de tu santa palabra. Te pido, Señor, que mis hermanos estén todos aquí concentrados en lo que podemos aprender de este pasaje que vamos a estudiar esta mañana, que quites de nuestra mente preocupaciones, cosas, Señor, que nos estorban para esta hora, para este momento, y que nos dé, Señor, ese interés y esa necesidad de alimentarnos de tu palabra de vida eterna. Es lo que yo te ruego, Padre, en esta mañana, en nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, vamos a hacer la lectura, es algo largo, 4, es Efesios capítulo 4, desde el 1 al 16, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andes o que vivan como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos, prestos, hermanos, es decir, con iniciativa propia a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque la paz es lo que hace, hermanos, que estemos conectados. Dice, un cuerpo, obviamente aludiendo a la iglesia, y un espíritu, ¿verdad?, que forma la iglesia. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros.
Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones o regalos a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió o el que bajó, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos, ciertamente, apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores o maestros. ¿Para qué? Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación o construcción y crecimiento, hermanos, del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un ser humano, hermanos, completo, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina o de enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar, porque son astutos para engañar, emplean con astucia, dice, los artificios del error, confundiendo a la gente. Aún usando la misma Biblia, hermanos, entiende. Dice, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza o el líder de la iglesia, ¿no? A saber, Cristo, del cual, o sea, de Cristo, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo o va creciendo, edificándose o desarrollándose en amor. Bien, hermanos, yo esta grande porción, hermanos, la dividí en dos ideas, hermanos, que son las que quiero y pretendo explicarte en esta mañana, hermanos. La primera idea la puse solamente así, y es que Pablo, hermanos, requiere que tengas una ocupación como miembro de la iglesia. Esta ocupación, hermanos, se resume en esto: ocúpate en mantener la unidad de la iglesia. Es lo primero, hermanos, se puede decir responsabilidad que Pablo le da a todo aquel que es miembro de la iglesia de Cristo, hermanos, que tiene que estar ocupado en algo. De ahí donde se entiende, hermanos, que un cristiano no puede entrar, hermanos, pensando que se convirtió y ya no va al infierno y ya no sabe qué hacer con su vida. Sino que, hermanos, Pablo, si te fijas, te da un propósito, un sentido, una tarea. Y es ocuparte en mantener la unidad de la iglesia. Él empieza diciendo, hermanos, que él va a exigir algo que es una conducta, una forma de vivir, que va de acuerdo, hermanos, a la dignidad que tienes. ¿Y qué dignidad, hermanos? Es un valor y posición que tienes tú ahora por ser parte de la iglesia en Cristo. Que ya no eres, hermanos, como los que no son parte de la iglesia, sino que se puede decir, hermanos, que tú estás en una escala superior, porque Cristo, hermanos, te da esa posición más alta a la cual el hombre jamás puede aspirar. Entonces, como Pablo diciendo, a ver, si ustedes son hijos de Dios, son parte de la iglesia de Cristo, si ustedes reinarán con Cristo, si ustedes están en la posición más alta, gracias a Jesucristo, entonces yo demando que conforme a su posición, usted esté viviendo. O sea, yo le voy a exigir de acuerdo a la posición en la cual Dios lo ha colocado, ni más ni menos. Entonces, hermanos, esto, lo que te está diciendo Pablo es, bueno, tú te concibes hijo de Dios, tú mismo te reconoces como cristiano, parte de la iglesia de Cristo, y si tu respuesta es sí, Pablo dice, entonces lo que voy a requerir de ti es lo siguiente, ni más ni menos, porque es lo que tienes que hacer. Y básicamente, hermanos, él lo dice así, que es estar solícito o pronto o con la iniciativa propia de vigilar o cuidar la unidad de la iglesia, porque el Espíritu Santo ha unido a los creyentes, hermanos, en un solo cuerpo, mediante doctrina y un espíritu, hermanos, que todos los cristianos tenemos en común. Y yo, hermanos, por no ser sobreabundante, lo quería decir como de una forma breve. Pablo empieza, hermanos, para hablar de la unidad, empezando a entender qué es lo que nos une, hermanos. ¿Qué es lo que nos hace, hermanos, vernos que tenemos en común? ¿Qué cosas tenemos en común? Y Pablo dice, pues primeramente es que somos un cuerpo. Todos
formamos parte de un cuerpo, es decir, la nueva creación de Dios, la nueva humanidad de Dios, el templo de Dios, todos estos títulos Pablo se los da a la iglesia. Entonces dice, empezando por allí, formamos todos parte de un cuerpo. Ok, ese cuerpo ha sido construido, unido por un solo espíritu, que ya leímos qué es lo que hace el espíritu. El espíritu sella al creyente como propiedad de Dios y lo hace miembro de la familia de Dios. Luego dice, a una misma esperanza somos llamados. Y aquí, hermanos, hablando de la esperanza, entiendo que Pablo tiene en su mente más que nada que la esperanza de la vocación es llegar, hermanos, precisamente a ser como Cristo es. Pero, hermanos, hablando de la esperanza, todos tenemos en común que creemos que, primeramente, Jesús volverá a la tierra por su iglesia. Y la segunda cosa, hermanos, de esperanza es que cuando esté bajando del cielo por la iglesia, resucitará a los muertos creyentes en Él para que reinen con Él para siempre. Todos, hermanos, compartimos eso, esa esperanza. Cristo viene, Cristo resucitará a los muertos en Cristo. Ahora, un Señor, ¿qué es? Simplemente, hermanos, que toda la iglesia tiene por cabeza, por líder, a Jesucristo, hermanos. Tan sencillo como esto. Todos nos debemos obediencia a un solo Señor, a un solo jefe. Una fe, ¿qué es, hermanos? Una fe, sino que todos nosotros de los que estamos aquí compartimos que creemos que Cristo fue muerto en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que resucitó con poder al tercer día y que ascendió a lo más alto, que subió a donde estaba primero. Un bautismo. Aquí, hermanos, yo lo estoy enfocando más que nada al bautismo del agua, que es en el nombre de Jesús y sumergiendo al creyente enteramente en el agua, ¿verdad? No por aspersión. Pero, hermanos, entiendo que también yo veía que muchos lo entendían más bien como al bautismo del Espíritu Santo. Yo en este punto, hermanos, no quisiera tratarlo en este momento. Yo lo haría referencia a que todos tenemos en común en que una vez fuimos bautizados, sumergidos en el agua, en el nombre de Jesucristo, hermanos. Y eso es algo que nos une, tenemos en común. Y por último, hermanos, que todos tenemos un Dios, el cual, hermanos, se le reconoce como el Padre, un mismo Dios y Padre de todos, o sea, de judíos y de gentiles, todos los que hemos sido adoptados hijos por Jesucristo, el amado, hermano. Eso quise, hermanos, hacerlo para resumir qué es lo que nos comunica, qué es lo que nos ha unido. Es la doctrina, hermanos, es la fe, es, hermanos, el Espíritu viviendo dentro de nuestros corazones. Cuando leí esta parte, hermanos, y la preocupación de Pablo de ocuparnos el mantener una iglesia unida, no dividida, no en pleito, recordé, hermanos, la oración de Jesús de San Juan 17, que usted la voy a citar por referencia, usted puede leerla después en casa si ahorita no la tiene de momento fresca. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 21 al 23, donde básicamente Jesús repite mucho una frase, hermanos, que es para que ellos sean uno, y está hablando de los creyentes en Él, para que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Y de ahí, hermanos, se me vino esto a la mente, de que fue parte de la oración de Jesús antes de morir, de ir a la cruz. Que Él quería, hermanos, que sus discípulos fueran uno, así como Él y el Padre son uno. Por eso la importancia, hermanos, de que la iglesia aprenda esto de Cristo y cumpla esta voluntad de Cristo, que es estar unidos en armonía, sin pleitos. Ahora, Pablo nos enseña, hermanos, que para hacer posible la unidad de la iglesia, se requieren, hermanos, al menos 3 virtudes o 3 fortalezas que tiene que tener cada carácter de los que hacen parte de la iglesia, donde unos son más avanzados y otros son más pequeños. Es decir, unos se les da más, hermanos, por los años, por la madurez, y otros batallan más, hermanos, porque son más pequeños en Cristo, más débiles en la fe, con menos conocimiento y todas estas cosas, hermanos, que se ven en la iglesia. Pero estas 3 cosas, hermanos, necesarias para guardar la unidad, Pablo dice que es humildad, mansedumbre y paciencia. Humildad, mansedumbre y paciencia. Esas 3 cosas, hermanos, dice Pablo, son requeridas de ti, cristiano, para que mantengas la unidad en la iglesia. Entonces, hermanos, aquí es donde cada uno tiene que entrar a la definición y decir, Cristo pide de mí un carácter lleno de humildad. ¿Y cómo puedo entender la humildad? Pues bueno, hermano, yo la humildad
la entiendo como esa capacidad que tiene el ser humano para reconocer sus debilidades, mayormente, pero también sus fortalezas. Y a la vez, hermanos, al ser consciente de en qué es lo que es más fuerte y qué es lo que es más débil, hermanos, eso crea en él, en su mente, algo que no es despreciar al que está por debajo del desarrollo de él, sino que él, hermanos, está dispuesto aún a humillarse para el bien del que le es inferior. Para mí, hermanos, así es como concibo la humildad. Como aquel, hermanos, que es consciente de dónde es su superioridad, y su superioridad no desprecia al que es, hermanos, más defectuoso en su carácter, sino que aún, hermanos, hace lo posible para que él crezca, hermanos, y no lo desprecia, hermanos, simplemente, sino que lo ve con ánimo de ganarlo para Cristo o hacer que crezca. La mansedumbre, hermanos, no es otra cosa más que ser dócil, que es el trato amable hacia todos los demás. Así, hermanos, simplemente lo puedo decir fácilmente. Cuando tú tienes una forma de comunicarte con los demás y tratar a los demás amable, pues obviamente, hermanos, que allí no va a haber oportunidad para que la iglesia tenga lugar a los problemas. La tercera cosa, hermanos, es la paciencia, que es más exacto tolerancia, hermanos, que es la capacidad de soportar y no explotar a la primera ante un malentendido, provocación o mala actitud, aún que algún hermano de la iglesia llegue a tener. Porque cuando uno es explosivo, hermanos, lo que genera es un problema más grande. Y por eso Pablo dice, estas tres virtudes tienen que ser desarrolladas en cada cristiano, cada miembro de la iglesia de Cristo, para que la unidad sea conservada. Tenía, hermanos, una cita en Proverbios donde habla de las cosas que abomina Jehová. Solamente quiero decirlas, hermanos, así brevemente, con las que aluden al tema. Eso está escrito en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, por si alguien quiere leerlo, o a lo mejor alguien ya lo tiene también fresco, porque lo he leído varias veces. Y entre las cosas que abomina Jehová dice que son los ojos altivos. Y la altivez, hermanos, obviamente es todo lo contrario a la humildad, que Pablo dice requiere humildad para que la unidad de la iglesia no se vea comprometida. Ahora, hermanos, otra de las cosas, y yo creo que es el punto aquí, es que otra de las cosas que abomina Jehová, que dice en esos proverbios, es aquel que enciende rencillas o pleitos entre los hermanos. Todo lo contrario, hermanos, a ser alguien dócil, que es flexible y amable en el trato hacia los demás. Y de esto, hermanos, yo lo veo relacionado a lo que Pablo exige de parte de la cristiandad, que cultive estas tres virtudes, hermanos. Humildad, mansedumbre y, hermanos, paciencia o tolerancia. Ahora, hermanos, uno puede ver que Pablo en su época, hermanos, en carne propia, le tocó vivir, hermanos, problemas dentro de la iglesia de Cristo. Romanos 14, hermanos, que es otro capítulo que tú puedas leer en tu casa, que yo no solamente voy a resumir a lo que quiero ir concretamente. Romanos 14, hermanos, es lo que nos habla que Pablo vio esto en su carne propia, hermanos. El pleito que atentaba la unidad de la iglesia, ¿por qué? Porque ahora en la iglesia, hermanos, tenían que habitar, estar relacionándose, hermanos, judíos y gentiles. Y como ustedes ya han sabido, hermanos, los judíos tienen una dieta especial. Los judíos, hermanos, siguen la dieta de la ley y los gentiles no. Ellos tenían la libertad, hermanos, de comer según su costumbre, según cada quien su cultura. Y esto, hermanos, generó pleitos no menores, que por eso Pablo escribió todo ese capítulo para eso. Y Pablo dice, recibe al flaco en la fe, al que todavía no crece, pero no para discutir con él, no para generar problema. Pero Pablo básicamente dice, tienen que aprender a sobrellevarse los unos a los otros. Él dice, yo sé que alguno de aquí dice, no, es que, por ejemplo, para mí según la ley, comer cerdo es pecaminoso, porque la ley lo prohíbe. Y Pablo dice, y entonces cae en un juicio de condenación contra el gentil que sí come carne de cerdo. Y dice, no, eso no puede ser de Dios, porque está comiendo lo que la Biblia prohíbe, lo que la ley prohíbe. Y entonces dice, no, esta bebida no es de Dios, no la debe de consumir. Y empezaban, hermanos, a las descalificaciones. Pero no era una simple descalificación, hermanos, como que está en pecado, sino que Pablo, yo entiendo por el contexto que era un juicio de decir, ese no es salvo, ese no es cristiano, a ese no lo ha redimido Cristo. Partiendo, hermanos, solamente de lo que comían
y de lo que bebían. O sea, y Pablo dice, hermanos, es que esto no debe de ser así porque el reino de Dios, dice, no consiste en comida o en bebida. O sea, el ser parte del reino de Dios no se ve por lo que comes o lo que bebes, sino se ve por tener gozo, paz, justicia, todas estas virtudes que el Espíritu Santo, hermanos, ha sembrado en el corazón del creyente y que lo ayuda, hermanos, a fructificar, a que su carácter sea más parecido al de Cristo. Entonces, Pablo, hermanos, simplemente quería dar esa referencia que Pablo sabe de lo que está hablando, porque él le tocó, hermanos, tratar esas rencillas entre los hermanos. Y por eso él dice, hermanos, cada quien respete su forma de comer, porque eso no afecta. Simplemente cada uno esté bien con su conciencia y de aquí no pase a nada más. Entonces, hermanos, pues eso simplemente yo quería resumir en esa primera idea. Entonces, ahora sí, hermanos, paso a la segunda, que sería, hermanos, a partir del versículo 7 hasta el 16, que yo lo pongo todo en una sola idea, que es alimentación y crecimiento mediante los dones de Cristo, hermanos. Alimentación y crecimiento mediante los dones o los regalos de Cristo. Hermanos, Pablo cita un salmo, que es el 68:18, que dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Y hasta ahí deja la cita. Después Pablo, hermanos, explica algo curioso, porque tomando ese salmo, él dice, bueno, ese salmo dice que subió a lo alto y cautivó la cautividad. Y Pablo lo razona y dice, ¿por qué dirá el profeta que sube? La realidad es que si dice que sube es porque primero tuvo que haber bajado. Y Pablo, hermanos, de ahí construye desde un versículo del Antiguo Testamento, de un salmo, de que cuando se hablaba de una ascensión, hermanos, a lo alto o al cielo, estaba hablando del Mesías. Y que para haber subido, primero tuvo que haber bajado, dice, las partes más bajas de la tierra. Es decir, hermanos, que ahí Pablo ya está metiendo, si te fijas, lo que es la doctrina, hermanos, de la encarnación de Cristo. Es decir, que el Mesías, hermanos, siendo Dios, tenía que bajar a habitar entre los hombres, las partes más bajas de la tierra, y luego, hermanos, iba a morir, iba a resucitar, y luego iba a volver a ascender o subir a los cielos. Y Pablo, hermanos, de este solo versículo hace esta construcción que es parte del Evangelio, hermanos. ¿Verdad? Que Dios bajó a la tierra, sufrió por nuestros pecados, fue resucitado y subió a los cielos. Desde un simple versículo, hermanos, de Salmo 68. Sin embargo, hermanos, Pablo no tiene por propósito citarlo para hablar de la encarnación y la resurrección y la ascensión de Cristo. No es su primer propósito. Su propósito es hablar de qué significa la frase que cautivó la cautividad o se llevó presa la esclavitud y dio dones a los hombres. Pablo está, su propósito es, ¿qué significa que Dios o que Cristo dio dones a los hombres, hermanos? ¿Qué significa? Bueno, ese es el principal punto de Pablo. ¿Qué significa que Dios dio dones o Cristo dio dones a los hombres, hermano? Pues está hablando de que el Señor ha dado capacidades diferentes a distintos hermanos que forman parte de la iglesia, hermanos, que son necesarios para la obra de Dios. En primer lugar, Pablo menciona ¿a quiénes? A los apóstoles, que son, hermanos, personas comisionadas por Cristo personalmente para esparcir el evangelio y establecer los cimientos de la iglesia. Por eso entendemos, hermanos, que esta capacidad de don ya ha cesado, porque eso, hermanos, ya fue dada a los apóstoles de Cristo, los cuales cumplieron esa función, que era cimentar y colocar las bases sobre las cuales la iglesia, hermanos, iba a empezar a construirse. Después, hermanos, en segundo lugar menciona a los profetas, que muchos aquí los entienden a los profetas del Antiguo Testamento, que en el sermón de Jesús, bendición y fundamento, ya vimos que los profetas hablaron de la piedra, de todo lo que iba a ser Jesucristo, una nueva creación, una piedra de fundamento. Pero, hermanos, yo considero que también aquí pudiera estar aludiendo Pablo a los profetas en el sentido, hermanos, de que todavía en esa era, otra cita de referencias, hermanos, en Hechos capítulo 11, versículo 28, y en Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11, aparece un profeta ahí en el libro de los Hechos, de nombre Agabo. Y él, hermanos, funcionaba como un profeta, si te fijas, como los del Antiguo Testamento, o sea, era un don vigente. Porque él, hermanos, en Hechos 11, 28, Dios le reveló algo, que se venía una hambruna sobre toda Jerusalén.
Entonces es el conocimiento del futuro. Y él profetiza y les dice, hermanos, se entiende a los apóstoles, va a venir una etapa de crisis económica, de hambruna sobre Jerusalén. Y esto es lo que provoca, hermanos, que Pablo organice una colecta de entre las iglesias de los gentiles para llevarles, hermanos, una ofrenda de amor, de manutención a los creyentes de Jerusalén o los que son judíos. Después, hermanos, en Hechos 21 ves a un Agabo que Dios le revela que Pablo, si va a Jerusalén, va a ser muerto. Y él, hermano, dice, el del que es este cinto, creo que era, dice, Dios me ha revelado que va a ser muerto al lugar donde va. Y todos, hermanos, tratan de detener a Pablo porque Pablo va hacia allá y le dice, no, Pablo, es que el Señor nos ha revelado, esto ya está predicho, esto es lo que va a suceder, tienes que escapar. Y Pablo dice, no, pues ya no me detengan, yo sé que este es el destino que Dios tiene para mí, ya no volverán a ver mi rostro, pero yo ya he acabado mi obra que tenía para con el Señor. Entonces, hermano, yo creo que también aquí puede ser algo disonante, hermanos, y no tengo el afán de ser polémico, pero creo que este don de profecía, hermanos, hoy día entre las iglesias bautistas, hermanos, mayormente somos cesacionistas, no creemos que este don en particular esté activo hacia la manera de Agabo. Yo, hermanos, en lo particular pienso que Dios sí puede todavía revelar eso a algún ser humano ante una crisis, algo que suceda en la iglesia y que se lo revele a él para dar algún tipo de consuelo o solución a algún hermano de la iglesia. Pero entiendo la peligrosidad que también nos ha dicho mi papá, ¿verdad? Que hay algunos que se guían simplemente por sueños y visiones y terminan cometiendo cosas, hermanos, terribles, como gente que se ha muerto porque dicen, el Señor me reveló que ya viene tal fecha, hay que tomar veneno, y todo esto, hermano, por eso es, como dicen, tiene que tratarse con pinzas, porque es algo difícil. Pero yo creo, hermanos, que no el exceso y abuso de ellos, yo creo que no debe de afectar el que Dios sí pueda revelarle a un siervo de él alguna situación, hermanos, para el beneficio de la iglesia. Entonces, hermanos, después vienen cosas que sí somos reconocidas por la iglesia, ¿no? Que son los evangelistas, que nosotros los llamamos como misioneros. Hermanos que salen de iglesias, que la iglesia sostiene a otros estados, a otros países, y que establecen, hermanos, iglesias de Jesucristo. Después vienen, hermanos, en estos dones o regalos de Dios, los pastores, que son las personas que cuidan, que guían a los hermanos, que los corrigen y los alimentan, que preparan mensajes de la palabra para que tengan bien en clara y entendida su fe y puedan caminar y vivir su fe de manera adecuada. Y después, hermanos, están, y parece como que en conjunto, pastores y maestros o doctores, que son maestros, que son las personas, hermanos, que se centran o se enfocan en el estudio profundo de las Escrituras para enseñar a la iglesia su doctrina y que la iglesia sepa cómo distinguir lo falso de lo verdadero. Porque eso también, hermanos, es importante que tenga la iglesia. Ahora, hermanos, yo quería añadir aquí nada más esto porque entiendo que antes con conversaciones con otros hermanos, me habían preguntado de que si yo tenía, me acuerdo esa pregunta, me dijeron, ¿tú sabes la diferencia que hay entre los dones que Dios da a los hombres de Efesios y los ministerios que Dios da, que son totalmente otra cosa? Y en ese momento, hermanos, como que no le di mucha mente a esto, pero a la hora de estudiar esto, como que entendí, hermanos, que es a lo que este hermano se refería. Y él se refería, hermanos, a que estos dones, hermanos, no se está diciendo que los que tienen estos dones son necesariamente ancianos de la iglesia, sino que alguien aquí no puede tener imposición de manos, o sea, no ser pastor o ministro oficial, y aún así puede tener estos dones, hermanos, de parte de Dios. Porque estos son dones, no ministerios. O sea, son capacidades que Dios da a los hombres, que no necesariamente significa que van a tener un cargo, hermanos, de autoridad en la iglesia. Y después, hermanos, entendí que por eso en las cartas de Pablo, solamente cuando se habla de ministerios, solamente se habla de dos, de ancianos y diáconos. Porque ser anciano, hermanos, es simplemente ser gobernante. Es alguien, hermanos, que ha sido, hermanos, con imposición de manos, delegado a autoridad. Pero este puede tener distintos dones diferentes. Y después el diácono, hermanos, sí es un ministerio dedicado enteramente a, ¿cómo se dice?, al control, hermanos, supervisión de los bienes materiales de la iglesia y a su administración hacia los demás. Bueno, hermanos, esto quería simplemente definirlo hasta este punto, lo que alcancé a comprender. Ahora, hermanos, más allá de entender las funciones que hacen los evangelistas, pastores y maestros, porque Dios les ha dado esa capacidad,
El punto principal aquí, hermanos, es que estas funciones en los congregantes cumplen un propósito específico, hermanos. ¿Cuál es ese punto específico, hermanos? La frase está ahí, dice, para la perfección de los santos. Pero déjame decirte que la palabra perfección ahí, hermanos, no es como la entiendes de primera, que es no ser, que es ser sin error. No, la palabra ahí, hermanos, que se traduce perfección es una persona que está equipada con lo necesario, hermanos, para enfrentarse a alguna ruta o, por ejemplo, cuando alguien va a escalar o algo así, hermanos, que se lleva su mochila, trae todas las herramientas, bien capacitado, que es otra cosa, capacitado, hermanos, para aguantar la travesía, y otra cosa es tener los artefactos, artículos que necesita para hacer posible, hermanos, esa travesía o ese viaje que va a emprender. Eso es a lo que se refiere aquí, hermanos, la palabra de Dios. Es decir, que los ministros, hermanos, o los hombres con dones, aunque no tengan un ministerio oficial, son necesarios en la iglesia para darte las herramientas que tú necesitas, para darte, hermanos, ¿cómo se puede decir, hermanos? El ejercicio físico, la condición que necesitas para enfrentar la fe cristiana en el mundo, hermanos. Por eso, hermanos, es que es necesario venir a la iglesia. Y yo quería dejarte hoy, más que nada, hermanos, con esa idea. Porque yo, hermanos, buscaba y decía, ¿cuál es la necesidad de que haya un lugar de reunión donde dirijan algunos pastores, algunos ministros, como algunos han pensado, y no, hermanos, cada uno ser cristiano en su casa leyendo la Biblia? Y lo que nos revela la palabra de Dios, hermanos, es que Dios ha dado dones a los hombres para que se formen en una sola comunidad, porque todos vamos a necesitar de los unos y de los otros, porque nadie va a tener todos los dones, sino que va a necesitar de las capacidades diferentes que Dios da a los demás que lo rodean. Y por eso, hermanos, para ser un cristiano, digamos, hecho y derecho, completo, necesita de más hermanos, de tener más hermanos en comunidad y ser, hermanos, guiados por cada uno de ellos. Entonces, hermanos, más que nada para mí, aquí es, hermanos, donde entra la mayor razón para cada uno venir a su iglesia. Porque Dios administra su alimento, nutrientes y entrenamiento para el cuerpo de Cristo. ¿Mediante quiénes? Mediante los hombres que, como vimos, Dios les ha dado dones. Es a través de la labor de ellos que Jesús va uniendo a su iglesia y la va haciendo crecer. Entonces, hermanos, es allí es donde debe el cristiano sentir o tener la necesidad de asistir a sus reuniones. Porque déjame decirte algo, hermanos, porque usted no viene solo a hacer acto de presencia, hermanos, o a levantar su mano como en la escuela y decir, presente, ahí estuve. No, hermanos, lo que Pablo está diciendo es que usted viene a la iglesia, sí lo sé, a adorar a Dios, cantar a Dios, mostrar gratitud a Dios, pero Pablo está diciendo, según la temática, usted viene a la iglesia, por encima de esto, usted debe venir a escuchar con atención los sermones y estudios que los hermanos hayan preparado para usted, por más breves que sean, como por ejemplo el hermano Juan, el hermano Adrián, que duraron 15, 10, 20 minutos, aunque sean breves, hermanos, usted y yo tenemos que venir con ese propósito, hermanos. Escuchar atentamente el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo tenga para poder, hermanos, ser exitoso en mi vida como cristiano y enfrentarme al mundo directamente, hermanos? Para eso usted viene a la iglesia, hermanos, y no solo para hacer acto de presencia. De manera, hermanos, que ningún cristiano puede vivir, como Pablo dice, me vino esta frase de Pablo a la mente, que ningún cristiano puede vivir, hermanos, dice, como quien hiere al aire. Es decir, sin saber a qué viene, sin saber a qué está diciendo, pues yo nada más vengo aquí porque vienen todos, pero pues realmente no tengo idea. Sino que Pablo dice, no, usted ya tiene claramente descrito en qué se tiene que ocupar, que es mantener la unidad de la iglesia. Usted ya tiene que tener en su mente por qué viene a la iglesia, para nutrirme de los mensajes de la palabra de Dios, de la comunión con los hermanos, escuchar cada reprensión, hermanos, porque también hay lugar para esto en la iglesia, que es, hermanos, amonestación, reprensión, que son palabras más duras, pero también, hermanos, viene para la consejería, pero también viene para adquirir conocimiento. Y todo esto, hermanos, es necesario que exista en una iglesia de Cristo, porque si no, hermanos, nunca vamos a alcanzar lo que Cristo quiere que alcancemos, la etapa de la madurez más alta en la fe,
que es, hermanos, ser cada vez más, como decía este himno, hermanos, ser cada vez más la imagen de Jesús en nuestra vida, hermanos. Y que como yo ya les había dicho, hermanos, en el sermón anterior del ruego constante de Pablo, ¿se acuerdan que su oración decía, Señor, yo te pido que fortalezcas el hombre interior de cada uno de ellos? Es que esto es a lo que se refiere, hermanos. Usted asistiendo a la iglesia y escuchando lo que se predica, se supone que el Espíritu Santo va a hacer una obra en usted, que usted, al que le gusta el pecado y es rebelde, empieza a morir, empieza a ir desapareciendo. Y el que se parece a Cristo, que es el hombre interior, empieza, hermanos, a brotar, empieza a crecer, empieza a desarrollarse y usted puede, hermanos, a la gente identificarlo. De hecho, también dice el hermano Juan, puede empezar a identificar que usted no es como los demás. ¿Por qué? Porque usted está muriendo lentamente a su yo pecador y está naciendo el yo santo de usted, que el Espíritu Santo está creando y haciendo crecer a través del uso de los dones que Dios ha dado a los diferentes hermanos de la iglesia. Ahora, hermanos, yo quería decir esto, hermanos. Usted debe velar, porque la palabra ahí, hermanos, es velar. Y es, hermanos, estar muy al pendiente ante el ataque del enemigo, lo que significa. Usted debe velar por ser parte de que haya unidad en la iglesia. ¿Cómo? Pablo dice, teniendo paz con todos sus hermanos. Y ahora, hermanos, viene como que la parte donde tenemos que confrontarnos nosotros mismos en nuestro carácter. Y ahora, si usted me dice, hermano, no, pues sí entiendo, y bueno, sí, Pablo dice que tenemos que tener humildad, que tenemos que ser dóciles, amables en el trato. También nos dice que tenemos que ser tolerantes, pero es que para mí es difícil, mi carácter es de choque. Es que para mí es hablar fuerte y cómo va, sin contemplación alguna. Porque yo soy de mecha corta, yo exploto a la primera. Si usted, hermano, se analiza y sabe cómo es y trata de con eso escudarse en que usted no puede, hermanos, contribuir y buscar cultivarse en las virtudes que es humildad, mansedumbre y tolerancia, hermanos. Déjame decirte, hermanos, para mí es incómodo decirte esto, pero si usted claramente dice, es que para mí es imposible, es muy difícil de hacer, hermano, por mi carácter, porque como dije ya, soy de choque, yo soy de hablar fuerte, yo voy sin contemplación alguna, porque soy de mecha corta, yo a la primera exploto. Déjame decirte, hermanos, así claramente, si usted se escuda en eso para justificar su mala conducta, yo le diría, está bien, lo respeto, pero usted no puede considerarse salvo por gracia con esa mentalidad, hermano. Usted no puede considerarse salvo por gracia con esa mentalidad. Usted no ha sido salvado. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Precisamente la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo cultiva esas virtudes en el creyente. Es el fruto del Espíritu, hermanos. Entonces, esto por eso no tiene otra forma de leerse, hermanos, aunque puede sonar descalificativo, hermanos. Y es algo que yo no me complace mucho hacer. Pero no puedo, hermanos, evitar de chocar con la realidad. Que ante un hermano que no esté comprometido con velar por la unidad de la iglesia y antepone su mal carácter, hermano, bíblicamente se diría, usted no ha sido salvo por gracia, el Espíritu Santo no habita en usted, desagradablemente o desafortunadamente. Ahora, hermanos, yo quería cerrar con lo siguiente, que es ya más que nada respecto a los hermanos que con sus dones se comprometen, porque es un compromiso, a edificar la iglesia, hermanos. No solamente estoy hablando de los que tenemos ministerio, como mi papá, como Ulises, como mi hermano Carlos, mi hermano Félix, como diáconos. No solo estoy hablando de eso, hermanos, porque ya creo que aprendimos a distinguir que esos son ministerios de autoridad que son dadas a ciertos hombres en la iglesia. Pero, hermanos, los dones están dispersos entre aún hermanos que no tengan un reconocimiento, como se dice, oficial de autoridad. Y aún ellos, hermanos, que tienen esos dones, a ustedes diría, yo sé que es un compromiso preparar un mensaje y todo esto, pero su labor es necesaria en la iglesia, hermanos. Y es de utilidad para que Pablo lo hace así en un cuerpo, hermanos, los huesos no se disloquen, sino que estén perfectamente unidos. Y que estén, hermanos, la iglesia caminando todos en una unidad y fortaleza en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, esto es algo que yo he dicho, hermanos, en otras ocasiones, pero yo diría a ustedes, a veces, hermanos, nosotros, y tú evalúa, hermanos, lo que nosotros hacemos, a veces, hermanos, uno como ministro, como maestro, pastor de la iglesia, a veces uno dice, yo creo que estoy haciendo lo que más puedo hacer
a mi capacidad y a mi nivel, según los recursos con los que yo cuento. Y a veces, hermanos, parece que vemos que en la iglesia no crece, sino que parece que todos siguen niños, todos siguen enanos, todos siguen pequeños. Y no vemos, hermanos, una uniformidad de crecimiento, hermanos, en todo. Ahora, esto es normal porque Pablo habla en otras cartas de que siempre ha habido así. Por eso en Gálatas, por ejemplo, dice, a los que son espirituales restauren a los que son débiles. O sea, esto siempre va a haber, hermanos, hermanos más débiles, otros más fuertes. Pero hermanos, yo porque lo he vivido en carne propia, a veces tú dices, bueno, entonces, ¿tendrá algún sentido el preparar un mensaje, profundizar, después confrontarte con el mensaje y ver que tú no tengas un mayor interés en Cristo, una mayor participación, que no te quieras involucrar? A veces, hermanos, uno llega, cuando uno cree que depende de Él, a decepcionarse un poco de lo que hace o a lo que se está dedicando. Pero hermanos, algo que el versículo esto cierra, es que dice, hermanos, que es Cristo el que va uniendo el cuerpo de Cristo y es Cristo el que lo va haciendo crecer. Y esto no depende de mí y esto me da una paz enorme. Y esta paz, hermanos, es la que yo también quería transmitir a los hermanos que están en la tarea de preparar mensajes para contribuir al crecimiento de la iglesia. Al que a lo mejor tú no ves que todos comparten tu mismo sentir, tu mismo gusto, tu mismo gozo por contribuir en algo para el beneficio de la iglesia. Pero hermanos, tú haz la obra, yo tengo que hacer la obra, confiemos en el Señor. Recordemos en el sermón pasado que cierra, hermanos, como diciendo que Cristo es aquel que es poderoso, hermanos, para dar más allá de lo que nosotros entendemos o comprendemos o podemos anhelar. Hermanos, todo, hermanos, en sí recae en la obra poderosa de Jesús. Por eso, hermanos, yo quiero cerrar con un clamor diciendo, Señor Jesús, concédenos vivir siguiendo tu verdad en amor. Concédenos vivir siguiendo tu verdad en amor. Porque sólo así, hermanos, iremos uniéndonos y creciendo hasta que termine nuestra entera transformación, la cual terminará en la gloriosa venida, hermanos, del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Pero mientras tanto, hermanos, tú y yo tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos ocupaciones, tenemos un propósito, una razón por la cual somos iglesia, hermanos. No se les olvide. No solamente estamos de paso, hermanos, tenemos un propósito, tenemos una labor que hacer. Y yo ruego al Señor, hermanos, para que todos podamos sentir esta misma unanimidad y gozo de cada día que pasa, involucrarnos más, amarnos más, motivarnos más, hasta concluir nuestra carrera de fe, hermanos. Hasta ya sea que Cristo venga o cada uno de nosotros, hermanos, le toque partir de esta tierra, hermanos. Que Dios me los bendiga.